Bueno, reitero, para los que se fueron incorporando después, la reunión termina 17:30. Y los que tengan preguntas que ir haciéndome a medida que voy hablando, no duden en mandar chat. Y bueno, esperen, así los voy respondiendo las inquietudes que ustedes tengan. Yo me voy a presentar. Mi nombre es Susana Corinti, soy abogada, trabajé 18 años en AFIP, actualmente y ya desde el año 2001, más o menos, trabajo de manera independiente. Fui agente judicial de la AFIP en la época en que para trabar embargo había que pedirle permiso al juez. Después hubo una época en donde nadie le pidió permiso al juez, y bueno, vamos a comentar algún que otro fallo de la época. Actualmente soy la vicedirectora del Instituto de Derecho Tributario, y también tengo otras partes más humanas, como ser que soy miembro del Instituto de Derecho Animal, y también integro la Comisión por la Paz y la No Violencia del Colegio Público. Y últimamente, desde el año 2022, soy fiscal federal ad hoc en el Fuero de la Seguridad Social. Bueno, hechas estas aclaraciones acerca de mi persona, bueno, y aparte tengo un programa de radio que los invito a escuchar mañana sobre derechos humanos, que se llama ¿Qué le interesa a la gente?, por www.1920lib.com. Bueno, hechas todas estas aclaraciones, ahora vamos a empezar a ver propiamente el tema de hoy, que ya les digo cuál es, que es el de medidas cautelares, ¿sí? Ahí vamos a entrar a ver el Power. Como ustedes ven, el tema 7 que nos corresponde hoy es medidas cautelares autónomas. Como ustedes fueron viendo hasta ahora, las ejecuciones fiscales efectivamente tienen por objeto ejecutar y cobrar cuanto antes lo que sería la renta pública, la recaudación pública. Estas medidas cautelares tramitan en el mismo fuero en donde tramitan las ejecuciones fiscales. Voy a dejar de compartir así me ven. Tramitan en el mismo fuero que tramitan las ejecuciones fiscales, pero no tienen las mismas características que las ejecuciones fiscales. ¿Por qué? Porque en las ejecuciones fiscales hay una bilateralidad. O sea, el fisco, ya sea el fisco nacional, el fisco provincial, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las municipalidades, emiten la boleta de deuda, se inicia el juicio, el contribuyente recibe la intimación de pago y el contribuyente se defiende. O sea, el contribuyente en una ejecución fiscal ejerce su derecho de defensa. Esta bilateralidad común en todo tipo de juicio, con relación a las medidas cautelares, no sucede. Y van a ver que estas medidas cautelares, nosotros la vamos a focalizar específicamente en la ley 11.683, que es la ley de procedimiento tributario a nivel nacional. Vamos a ver que esta bilateralidad, esta posibilidad de ejercer el derecho de defensa no existe. Olvídense de oponer excepciones, olvídense de hacer pedidos de audiencia. A ver, ¿los pueden oponer? Sí, pero no tienen ningún valor. ¿Pueden pedir una audiencia? Y sí, nosotros, ustedes saben que como abogados de la calle, yo me considero una hormiguita trabajadora, como abogados de la calle, a veces pedimos cosas que no están dentro del marco reglado habitual. Por ejemplo, en una ejecución fiscal, yo no podría pedir, jurídicamente hablando, una audiencia, pero la puedo pedir igual, porque por ahí el juez la concede, en fin, no sabemos. Entonces,
en el marco de las medidas cautelares autónomas, yo tengo que esperar a ver qué hace el fisco. Reitero, cualquiera de los tres fiscos. Incluso hoy traje un texto del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que vean que estas medidas cautelares son para, digamos, las han tomado como propias todos los fiscos. ¿Por qué? Porque les conviene, porque lo único que les importa es recaudar, porque del contribuyente no les importa absolutamente nada. Discúlpenme si hay alguien de AFIP acá escuchándome, pero objetivamente, más allá de que uno esté de acuerdo o no con ciertas políticas del Estado, lo cierto es que el fisco está para recaudar, no para tener piedad ni misericordia. Entonces, no le importa, o sea, el objetivo es la recaudación. Después discutiremos si es válido o no. Entonces, en este contexto es que es importante, reitero, no hay bilateralidad, pero sí las medidas cautelares pretenden justamente lo que vamos a ver en la filmina, ¿sí? Fíjense cómo está expuesto, a ver si ahí lo ponemos. En el marco de un proceso judicial, o sea, no adentro de la ejecución fiscal, aparte, los fiscos cuentan con instrumentos procesales destinados a garantizar el cobro de los gravámenes frente a determinadas situaciones. En general, los jueces decretan estas medidas inaudita parte ante el pedido del fisco y bajo su responsabilidad. Entonces, como les dije al principio, acá la AFIP, bueno, acá pusimos fisco genérico, o sea, la Administración Federal de Ingresos Públicos emite un certificado de deuda presunta, no es una boleta de deuda en sentido estricto, sino que dice, fulano de tal debe presuntivamente tanto importe. Este presuntivamente hace que lo que persigue el fisco es que se garantice este crédito presumiblemente adeudado. Y como van a ver, entonces reitero, inaudita parte lo piden. ¿Cuál es la finalidad de este tipo de medidas cautelares? Como les dije antes, garantizar la recaudación. No importa si viola derechos constitucionales. ¿A quién le importa? A nadie, porque el móvil es la recaudación. Después veremos si el contribuyente tiene o no tiene razón, pero la AFIP puede interpretar, la AFIP, la JIP, el ARBA, el organismo fiscal que sea, considera que este fulano puede llegar a desaparecer y no pagar absolutamente nada. Entonces, la finalidad de estas medidas es esta, es garantizar esta recaudación, que este fulano no desaparezca. Esto podemos establecer, sería análogo cuando nos pasa en un juicio laboral, que nosotros tenemos la sentencia de segunda instancia, pero vemos que ya el empleador presenta algún pedido de concurso preventivo, bueno, entonces ahí trabamos un embargo. Tenemos una sentencia, obviamente es otra situación. Pero bueno, vuelvo a reiterar, se piden porque el fisco considera que hay ciertos elementos que hacen presumir que este contribuyente desaparezca o no pague. Entonces, si bien la finalidad primitiva es garantizar la recaudación, lo cierto es que no es por la recaudación en sí misma, sino por su destino. Estrictamente, como dice la filmina abajo, el bien jurídico tutelado por este tipo de medidas es la hacienda pública o la renta fiscal para el cumplimiento de sus fines. Por eso le traje el artículo 75, inciso segundo, porque en este artículo, en donde el Congreso Nacional tiene atribuciones delegadas por las provincias, en este inciso se establecen las tres finalidades que debemos de tener en cuenta, por defensa, la seguridad y por el bien común o el bien general. Yo quiero remarcar algo que a lo mejor excede lo que sería la medida cautelar propiamente dicha respecto de la que estamos hablando, pero como colegas me parece importante compartirles
esto de que no tenemos que olvidar que a partir de la vigencia de los tratados internacionales de la reforma de 1994, tenemos que aprovechar en materia tributaria los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque recuerden, por ejemplo, yo traje acá para compartirles el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el conocido Pacto de San José de Costa Rica. ¿En qué sentido? En este sentido, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, ¿sí? Por un juez o un tribunal competente e imparcial, establecido con anterioridad a la ley para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden, enumera, incluye la fiscal. ¿Por qué traigo esto? Porque ustedes me dirán, pero esta colega que nos dice, por un lado, tenemos un juez que decreta inaudita parte una medida cautelar en contra del contribuyente, cliente, ¿sí? Y por otro lado me está leyendo el Pacto de San José de Costa Rica para que, o sea, es como un contrapunto. Pero ¿por qué les traigo este contrapunto? Porque a nosotros, quizás mirando esto, diríamos, bueno, yo tengo una medida cautelar, voy para un amparo, porque digo, o sea, ¿qué camino me queda? Si a mí me están embargando, ahora vamos a ver qué medidas se puede o no hacer. Y en realidad, recuerden que el amparo es de excepción, que en materia tributaria traten de aprovechar el procedimiento que tienen. ¿Qué les quiero decir? Ahora vamos a avanzar un poco con esto. Yo tengo una medida cautelar autónoma que me trabó un organismo de recaudación con orden judicial y todo esto, pero traten de aprovechar ese procedimiento o ese proceso. No se vayan al amparo. Sobre todo porque recuerden que las medidas cautelares, porque haríamos un amparo del amparo, por así decirlo, una cautelar de una cautelar, sobre todo porque esta cautelar nos permite algún margen de acción que ahora lo vamos a ver. Entonces, el amparo en este tipo de situaciones, personalmente no lo recomiendo, ahora vamos a ver qué otras opciones tenemos. La FIP puede tomar este tipo de medidas, sí. Si viene un cliente con una medida de este tipo, lo sientan, lo ubican y le dicen, este es un derecho fiscal, vamos a ver cómo salimos de acá de la mejor manera, pero no es que puedo hacer una demanda o puedo contestar. Tengo que aprovechar este proceso, este camino, y ver qué herramientas tengo para que a este hombre que le han trabado una inhibición le sea lo más llevadero posible. Ustedes se van a acordar en el año 2021, cuando salió el impuesto solidario, el impuesto, tributo, aporte, como quieran llamarlo, para las grandes fortunas, que estaba destinado a paliar o morigerar los efectos de la pandemia. Hubo mucha gente que no pagó. Algunos no pagaron porque consideraban que del 100% del ingreso de esto se le hacía solo el 25% iba, entre comillas, para morigerar los efectos de pandemia y el otro iba para distintas cuestiones. Bueno, hubo distintas medidas. Lo que sí van a acordarse que a Batistuta el jugador de fútbol, le habían llegado a trabar un embargo de este artículo 111, que lo trabaron en el juzgado de Resistencia. Pero como fue justamente contemporáneo a este impuesto solidario, parecía que era por el impuesto solidario, pero él no había pagado, no me acuerdo qué cosa, y ustedes piensen algo. Fíjense, si Batistuta, con los campos que tiene en Argentina, se va a ir del país y no va a pagar, o sea, tiene su familia acá, pero bueno, en ese momento le habían decretado a Batistuta un artículo 111, que ahora lo vamos a ver, en un contexto muy particular. Por eso, no era un juicio de ejecución fiscal, reitero, es como parecido, porque tramita ante un juez, pero ahora vamos a ver sus particularidades.
¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? Doctora Grappi, ¿no? Doctora Torres, ¿no? ¿Estamos bien? Estamos bien. Bueno. Ahora vuelvo a compartir pantalla. Bueno, Darío, estoy bastante canchera, ¿eh? Ya. Ahí estamos. ¿Estamos bien ahí? ¿Se comparte la pantalla? Sí. Bueno, vamos a compartir. ¿No? El Ahí no se doctor. está compartiendo, ¿ok? No estoy, no estoy. A ver ahora. A ver ahí. Compartir. Vamos. Ahí, ahora. ¿No? No, pero venía bien, ahí se está cargando. ¿Se está cargando? ¿Vamos bien? Sí, Bueno, sí, sí, sí. por ser la primera vez vamos bastante bien. Bueno, Espectacular. paso entonces. Esto ténganlo presente porque es interesante que habla expresamente de orden fiscal. Bueno, paso a la filmina siguiente. Ahora vamos a entrar específicamente en el artículo básico, en el artículo madre que vamos a analizar y después vamos a establecer el paralelismo con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fíjense cómo está redactada la ley. Dice, en cualquier momento, o sea, en criollo, cuando la FIP quiera, ¿no? El principio de interpretación literal. En cualquier momento, por razones fundadas, acá ya empezamos con un poco más de cuestionamiento, bajo su exclusiva responsabilidad, ¿sí? O sea, tenemos dos aspectos a considerar. La FIP tiene que justificar esto que está pidiendo. Y eventualmente, si hay algún problema, también responde. Ustedes van a decir, acá no responde nadie, pero bueno, digamos, el concepto legal existe, no es que lo puede pedir porque se le antoja, ¿sí? Entonces, la FIP podrá solicitar embargo preventivo o, en su defecto, inhibición general de bienes por la cantidad que presumiblemente adeudan los contribuyentes o responsables o quienes puedan resultar deudores solidarios. Quiere decir que la ley autoriza a que embarguen a todos. Cuando a veces las figuras societarias, los empresarios, las utilizan en pos del bien común, bueno, también les aplica esta responsabilidad solidaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tenemos situaciones de estas características, leída la ley, hay que hacerle entender al cliente que no puede zafar fácilmente, que por algo salió. Es una medida excepcional, no es que se la hayan aplicado porque sí. Les vuelvo a reiterar, tenemos el ejemplo de Batistuta, que pasó en una época muy particular, pero mayormente lo que hace la FIP junta prueba y esa prueba es la que se le acompaña al juez. Ejemplo, si hay algún contribuyente que, por ejemplo, empieza a vender bienes o es algún contribuyente que eventualmente realiza alguna actividad que a través de los sistemas la FIP puede interpretar que hay alguna irregularidad. Ejemplo, facturas apócrifas, ejemplo, omite presentar declaraciones juradas o o presenta declaración jurada con saldo cero y evidentemente tiene otros movimientos. Y mayormente este tipo de medidas cautelares surgen cuando la inspección advierte irregularidades. No es que la FIP se levanta un día y dice embargo. Puede haber pasado en algunos casos por cuestiones políticas o por cuestiones de impacto a nivel público, ¿sí? De hecho, el impuesto solidario hubo mucha gente que pagó porque tenía miedo de salir en los medios. De hecho, hubo listados de gente que salió en los medios, pero tampoco por el impuesto solidario podían trabar artículo 111,
porque no había deuda presumible, ¿sí? Tiene que haber, como dice el artículo, una deuda, voy a compartir nuevamente, a ver ahí, dice, por la cantidad, fíjense cómo dice la ley, la cantidad que presumiblemente adeuda. Quiere decir que, reitero, no es porque sí. Entonces, en ese contexto, espérenme que voy acá, se comparte Darío, sí, ¿no? ¿Volvió? Sí, ahí lo estoy viendo yo. Ahí estamos, bueno. Reitero entonces, presumiblemente, las palabras no son al azar, sino que han sido puestas. Entonces, recuerden que este artículo 111 mayormente se solicita en el marco de una inspección. O sea, hay una inspección, discúlpenme la expresión, el contribuyente y sus deudores solidarios dan truchos, la AFIP advierte que hay algo irregular o los requerimientos piden plazos, no los contestan. Hay lo que podríamos llamar no hay buena fe. En ese contexto es importante entonces cuando el cliente viene todo desesperado y uno le dice, bueno, contame un poco qué pasó. Entonces, por eso es muy importante, si ustedes están asesorando las inspecciones, bueno, a veces no tenemos todos los mejores clientes que queremos tener, los más cumplidores, pero bueno, tratar de que si hay una inspección, no justifique a la inspección la traba de este tipo de medidas cautelares autónomas. ¿Me explico? Bueno, y acá viene nuestra tarea de abogados. Este embargo, el embargo este que le trabaron al fulano, podrá ser sustituido por garantía real suficiente. Y acá es donde entramos nosotros como abogados. Tenemos que ver si, por ejemplo, mayormente los embargos de esta naturaleza, la inhibición general de bienes se traba como de última. Por lo general se eligen bienes a embargo, para trabar embargo. También se puede ofrecer seguros de caución. Si bien acá habla, fíjense, podrá ser sustituido por garantía real suficiente, o sea, casa por casa, barco por barco, ¿sí? Inmueble macro por inmueble. Tengan en cuenta que yo logré que ofreciendo un seguro de caución, que no era literalmente la garantía real suficiente, tomaran el seguro de caución como garantía válida. Esto era un poco lo que les decía al principio. A veces no nos atrevemos a pedir, pero el no ya lo tenemos, entonces miremos qué es lo que puede haber. Una vez me pasó, eso fue en provincia de Buenos Aires, no, fue con AGIP. La sociedad, le habían trabado una inhibición general de bienes a la sociedad en el marco de una medida cautelar autónoma. Mis clientes, que eran los dueños de la sociedad, eran marido y mujer, tenían una propiedad muy interesante en la provincia de Buenos Aires, en Vicente López. Entonces, hicimos valuar la propiedad por dos inmobiliarias y dimos esa propiedad en garantía del embargo, de la inhibición general que le habían trabado a la sociedad. No eran truchos mis clientes. A veces sucede bueno, que en determinados contextos se traban inhibiciones o este tipo de medidas por cuestiones meramente como para persuadir o para generar miedo, o sea, por distintos motivos las administraciones suelen hacer este tipo de medidas en determinados momentos históricos determinados, ¿cierto? Entonces, logramos que, obviamente, no es que nos reemplazaron, el juez reemplazó de oficio, le dio traslado a la AFIP, y acá entra la tarea nuestra, sí, de ir y hablar con el jefe, a la AFIP, de ir y hablar con los jefes, en fin, tratar de hacer ver que no tenía sentido mantener el capricho de la inhibición general de bienes, que a nosotros nos traía ciertos problemas, entonces logramos que con un seguro de caución
perdónenme, logramos que en ese caso, con la propiedad de los dueños, porque era presidente y vice de la anónima, de ellos dos nos dieran la posibilidad de sustituir el embargo, en ese caso fue efectivamente por garantía real suficiente. Y me pasó en otro caso en Río Negro, en donde ofrecí seguro de caución y era, digamos, superaba el crédito, o sea, el presumible más el presupuestado estimado, y logramos reemplazar, en ese caso era un embargo de una propiedad. Entonces, hasta acá quedamos claros. Entonces, la AFIP puede hacer lo que quiere dentro de determinadas condiciones, como las vimos antes, ¿sí? Por razones fundadas y bajo su responsabilidad. ¿Qué podemos hacer nosotros como abogados? Pedir la sustitución. La ley habla de garantía real suficiente, pero no se priven de usar la imaginación, porque si el crédito puede ser reemplazado o cubierto por algo, háganlo. Acá, como les digo, no le habían trabado a los que eran responsables solidarios, pero como ellos mostraron solvencia patrimonial, pudo hacerse la sustitución. Y acá viene otra cuestión. ¿Y cuál es? Esta traba de esta medida dura 300 días hábiles judiciales, que es un montón. ¿Y qué es lo que pasa? Esta manera digamos, o sea, la ley la deja a la FIP o a la JIP o al ARBA que hagan lo que quieran, pero sí les fija un plazo, ¿sí? No puedes estar con una inspección 40 horas o 40 años, o no puedes estar lo que se te ocurra con una determinación de oficio. Entonces, pero si ustedes leen literalmente, o sea, caduca en este término de 300 días hábiles judiciales desde la traba de cada medida precautoria. Es decir, acá entramos cosas nuestras de abogado, tengo que ir contando día, o sea, el día en que la trabo, no el día en que obtengo la resolución judicial. Y como dice, en forma independiente. Y en este caso, lo que pone la ley en cabeza de la AFIP es que la AFIP debe iniciar el correspondiente juicio de ejecución fiscal. Tomamos un ejemplo: presento una declaración jurada en cero, la AFIP estima que en realidad de cero yo tendría que pagar 20 millones, ¿sí? Esta deuda presunta, ¿sí? Y la AFIP inicia un procedimiento de determinación de oficio, yo puedo o no contestarlo. Si no lo contesto, para la AFIP excelente, porque se inició una medida de esta naturaleza y yo no contesto, queda firme y puede iniciar el correspondiente juicio de ejecución fiscal. Entonces, fíjense cómo acá nuestra labor de abogado es ver estrictamente la norma, qué es lo que me está indicando. Pero no queda solo en esto, sino también esta norma establece ciertos derechos para la AFIP que van obviamente en contra de los derechos del contribuyente. Por eso es muy importante pensar que estos embargos preventivos, estas cautelares que traba la AFIP, si causan mucho daño al momento en que la traban, lo conveniente es reemplazar por algo que no moleste, ¿sí? O sea, pensando en la actividad normal de la empresa, algo que efectivamente no moleste, ¿sí? Por eso, muchas veces el seguro de caución, que la Corte lo admitió incluso para el depósito previo en materia de seguridad social, tengámoslo como una opción válida en el supuesto que se trae una medida de estas características. Entonces, como les dije antes, el término para la caducidad de este embargo se suspende cuando el contribuyente interpone apelaciones o recursos ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Como les dije antes, yo me hago la tonta y presento declaración jurada saldo cero, pero la AFIP advierte que debo 20 millones. Entonces primero tiene la inspección, nos intima, nos hacemos los tontos, no pagamos, inicia un procedimiento de determinación de oficio, contesto,
La AFIP obviamente rechaza mi contestación, me deniega la prueba y yo voy al Tribunal Fiscal de la Nación. Entonces, yo empieza a correr el plazo, supongamos que lo trabo el 4 de abril, ¿sí? Trabo la medida, el 4 de abril, cuento, pero resulta que yo interpongo un recurso en el medio que no han transcurrido los 300 días hábiles ante el Tribunal Fiscal. ¿Qué pasa con ese plazo que les dije antes vamos para atrás, de 300 días hábiles? Se suspende, ¿sí? Entonces, es como que mi recurso, que me estoy defendiendo, estoy ejerciendo mi derecho a defensa, pero a su vez me trae un conflicto, porque la causidad no va a operar. ¿Por qué? Porque se suspende. ¿Desde cuándo se suspende? Desde que interpongo el recurso y después hasta 30 días después de quedar firme la sentencia del Tribunal Fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo llego hasta la Corte por la sentencia del Tribunal Fiscal, queda suspendida la medida o sea, el plazo. La medida sigue trabada, ¿me explico? Pero el plazo se suspende, puede estar suspendido 8 años. ¿Está claro la cuestión o no? ¿Estamos bien? Doctores, doctor Reznikovsky, ¿se entendió? Bien. Ahí tengo algunos, no los veo, pero bueno. Veo a Florencia, a Tamara, y después tengo fotos y caras y bueno. ¿Queda claro entonces cómo sería la cuestión? O sea, sigo embargada, sigo encadenada con la FIP hasta que tenga sentencia definitiva, ¿sí? Por eso es que no va ningún tipo no vayan por el amparo, no pierdan tiempo porque les va a ir mal. Utilicen esta posibilidad que tienen, incluso mayormente, ya les digo, hacen lugar cuando hay razones incluso de parte del contribuyente. Hay cosas que hace a veces mal la FIP, a veces traba embargos sobre cuentas bancarias en base a este 111, pero no está permitido. Estos embargos preventivos no tienen que causar daño. Y estos embargos preventivos, cuando embargan cuentas bancarias, causan daño, ¿sí? Yo tuve un caso en donde efectivamente se demostró que había que pagar sueldos, que este embargo no era posible. Yo estaba en la FIP en ese momento, y bueno, buscaron destrabar una inhibición general de bienes, pero no van digamos, si hay una medida de este tipo con embargos bancarios, puede resolverse a favor del contribuyente, obviamente dando un reemplazo. ¿Hasta acá vamos? Sí. Bueno. Vamos a la otra filmina. Darío, voy bastante bien, incluso hasta con el tiempo, me parece. ¿Vamos? A ver, vamos ahí. Bueno, listo. Esta medida que vimos recién a nivel nacional, ¿está Darío en la pantalla? Perdón que te pregunte. Sí, se ve perfecto. Medio plomo estoy, pero bueno. Fíjense acá. El Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tengan en cuenta que todos los años los legisladores de Buenos Aires y de todo el país se ponen a trabajar y sacan los códigos fiscales actualizados, ¿sí? Mayormente están ubicados en los mismos lugares y mayormente cuando una medida a un fisco le resulta, el otro fisco la toma. Y fíjense que la redacción es parecida, ¿sí? Solicitar embargo preventivo o en su defecto inhibición general de bienes por la cantidad que presumiblemente adeuden los contribuyentes, o sea, no es un certificado de deuda común como los que nosotros conocemos, sino que dice presumiblemente, ¿sí? O responsables o quienes puedan resultar deudores solidarios, los jueces lo decretarán ante el pedido del fisco. Fíjense que acá no dice
bajo su exclusiva responsabilidad. O sea, es como que van sacando conceptos importantes, pero los copian a su conveniencia. La presentación judicial la hace la Procuración General a solicitud de la JIP. Este embargo puede ser sustituido por garantía real suficiente, ahí fue una E de más, y caduca si dentro del término de 300 días hábiles judiciales contados a partir de la traba de cada medida, en forma independiente, el gobierno no inicia el correspondiente juicio de ejecución fiscal. El término fijado para la caducidad de dicho embargo se suspende en los casos de recursos deducidos por el contribuyente. Acá no habla del tribunal fiscal porque en Ciudad Autónoma no hay tribunal fiscal, ¿sí? Desde la fecha de interposición del recurso y hasta 60 días hábiles judiciales posteriores. Fíjense la diferencia. A la notificación de la resolución que agota la instancia administrativa. En el otro caso, estábamos cuando la sentencia del tribunal fiscal quede firme, o sea, llegamos a la corte, ¿sí? Acá no. Por eso es muy importante, según el ámbito territorial en donde nos encontremos, cómo es el concepto trabajado por los legisladores de cada lugar, ¿sí? O sea, se agota la vía administrativa, chau, es como el término sigue corriendo, ¿sí? Asimismo, la JIP podrá, a través de la procuración, solicitar ante la autoridad judicial la traba de embargo sobre cuentas corrientes o activos bancarios y financieros y la intervención, fíjense, de cajas de ahorro equivalente al 20% y hasta el 40% de las mismas. A los efectos del otorgamiento de la cautelar, constituirá prueba suficiente la certificación de deuda emitida por la JIP y la firma del procurador, debiendo el juez interviniente expedirse dentro de las 48 horas subsiguientes a la presentación. O sea, es complicado. Si lo miramos así, es más complicado en AGIP. Y efectivamente, cuando tenemos juicios de ejecución de AGIP, son más complicados. Estimo que lo habrán visto en el transcurso de la charla, digamos, del colegio. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque ustedes piensen que la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, a nivel nacional, el abogado le pertenece. O sea, los agentes judiciales de AFIP son funcionarios de la AFIP de manera que la información que tienen, la tienen de manera más inmediata. En cambio, la JIP, como los abogados dependen de la Procuración General de la ciudad, no tienen la información de manera tan dinámica. Y ustedes me dirán, pero ahora hay internet. Sí, pero es otra estructura, es otro organismo, o sea, no es la inmediatez que existe entre los funcionarios de AFIP y los que ordenaron la boleta de deuda, que entre la AGIP y la Procuración General. Lo mismo sucede con ARBA, que el ARBA, los abogados son de la Fiscalía General. Bueno, y acá, fíjense una particularidad que tiene, en este caso, ¿sí? Hasta ahora lo que venimos viendo es cuando presumiblemente hubiera una deuda, ¿sí? Cuando presumiblemente los organismos creen que yo debo plata porque consideran que durante la inspección, las facturas apócrifas, miles de circunstancias. En este caso particular, la ley dice, cuando se tratare de obligaciones fiscales exteriorizadas por el contribuyente responsable y no abonadas, o sea, yo les puse el caso que tengo una declaración jurada con saldo cero, bueno, ahí no tengo nada que abonar, la FIP me cuestiona. Pero yo acá digo que debo 100.000 y no pago, ¿sí? O cuando resulten firmes las distintas resoluciones del proceso determinativo, ¿por qué? Porque la JIP inicia un procedimiento de ingresos brutos de ajuste. La JIP puede también solicitar embargo preventivo por la cantidad que presumiblemente adeude los contribuyentes o responsables o deudores solidarios,
Y acá sí entra lo mismo que va para el 111 de AFIP. Los jueces deberán decretarlo en el término de 48 horas ante el solo pedido del fisco y bajo exclusiva responsabilidad de este, ¿sí? El presente, fíjense, no es para todos. El presente procedimiento solo rige para el caso que el contribuyente revista la calidad de persona jurídica y adeuda al fisco una suma que supere el importe que fije la ley tarifaria, o sea, más recaudos, más recaudos. La administración, al realizar la solicitud, deberá acreditar que el contribuyente responsable ha sido notificado de su situación y que se le ha advertido que es susceptible de ser embargado. Piensen esto, que con el domicilio fiscal electrónico, hoy recibimos cualquier notificación y quedamos notificados sin saberlo. ¿Por qué insisto con esto? Porque si bien el domicilio fiscal, ahí dejé de compartir, ¿me ven, cierto? Bueno, sí, ahora volví yo. Tengamos en cuenta que estas notificaciones fiscales electrónicas quedamos notificados y, bueno, estamos complicados. A veces la justicia, después de mucho pelear nosotros, como digo, el abogado de a pie insiste y logra cosas, cuesta mucho todo, cuesta mucho revertir, más que nada porque en materia tributaria voy a decir una obviedad. Ustedes saben que en caso de duda a favor del fisco, por lo que vimos al principio, la recaudación es lo único que importa. Y bueno, en este contexto, el tema de las notificaciones, que antes venían en formato papel, más tranquilas y más relajadas, hoy tenemos esto que en un punto es positivo, pero también en un punto es negativo, porque no siempre el contribuyente mira todas las notificaciones. Voy a contar algo risueño y no risueño. Un colega nuestro me vino a ver por un tema del personal y el colega era no vidente. Entonces, estaba no notificado, recontra notificado por domicilio fiscal electrónico. Entonces le digo, mire, doctor, es imposible porque no hay manera de salir. Entonces me dice, pero yo soy no vidente. Le digo, no, mire, doctor, esto a mí no me lo diga, porque por más que usted sea no vidente, alguien le mira a usted su domicilio fiscal. O sea, era como que me quería hacer creer a mí el colega un fundamento doméstico, por así decirlo, y le dije, mire, discúlpeme, pero no. El domicilio fiscal electrónico tiene una finalidad. E incluso más, nosotros tenemos un caso que logró el doctor Guillermo Hertz, que es del instituto, que creo que dio alguna charla acá, que es Microómnibus Tigre, en donde durante la pandemia a un contribuyente, persona jurídica, le notifican al domicilio fiscal electrónico. El contribuyente en ese momento, el contador, que era quien revisaba la casilla en plena pandemia, le estoy hablando mayo 2020, el contador muere de COVID y, bueno, toma el caso el colega nuestro y logra que la Cámara tenga por presentado en plazo un recurso a pesar de haber vencido los plazos procesales, teniendo en cuenta esto. ¿Por qué? Porque había pasado esta situación, se había demostrado el fallecimiento, incluso en ese momento la AFIP tenía que enviar un WhatsApp o un mail de cortesía para informar que existía esta notificación. Entonces, es muy rico el fallo porque hace un análisis de las resoluciones generales aplicables en materia de notificación. Digo esto porque a veces estamos como sumergidos en la vorágine de, uy, quedó notificado, y no, veamos, a veces cuando estamos muy como encerrados, no lo vemos, o sea, miremos bien todo el tema de las notificaciones. Disculpen que a veces insisto, pero cuando estamos en situaciones de urgencia o nos enloquecemos o paramos la pelota y miramos la cancha, ¿no? Para ver cómo seguir. Bueno, y vamos con la última filmina. Darío, voy a terminar antes de lo pensado.
Ahí vamos. A ver, pantalla completa. Compartir, vamos. Ahí. Bueno, la última filmina, me gusta este párrafo, lo voy a leer primero y después lo vemos en detalle, que es un fallo de corte intercorpora, vamos a ver, dice así: no resulta admisible que a la hora de establecer procedimientos destinados a garantizar la normal y expedita percepción de la renta pública, se recurra a instrumentos que quebrantan el orden constitucional. Es que la mera conveniencia de un mecanismo para conseguir un objetivo de gobierno, por más loable que sea, en forma alguna justifica la violación de las garantías y derechos consagrados en el texto constitucional. La causa es Intercorp SRL, en realidad es AFIP contra Intercorp, es del 15 de junio del 2010, y la otra causa es Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra ADEVA del 15 de julio del 2014. ¿Por qué les traigo estos fallos que son viejos? Pensemos que uno tiene 10 años y otro 14 años, porque en el año 2001, en aras de recaudar, habían puesto en cabeza de los agentes fiscales la posibilidad de trabar embargos, no preventivos, embargos comunes. Después de 10 años de vigencia de la norma del 2001 al 2010, llega a la Corte la causa Intercorp y lo que cuestionó la causa, si pueden leerla, es interesantísima. Lo que se cuestionaba era que está bien que la AFIP quiera recaudar, pero de ahí a violar la división de poderes, dejando que un funcionario, que un agente judicial, que podría ser cualquiera de nosotros, embarguen, no estaba bien. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque a lo mejor, no sé, se van de acá y mañana la doctora Tamara tiene un caso de artículo 111, pero un caso abusivo, porque puede ser que el tipo, no digo que sea la Sagrada Familia de Belén, pero digo, es un ciudadano o un empresario medio que no tiene por qué estar sometido a un artículo 111. Bueno, no olvidemos este fallo Intercorp. Si hay algún abuso de poder, que los hay y los vemos, miren, yo les cuento, tengo una sentencia en Río Negro, presentamos un recurso el 18 de septiembre y el 20 ya tenía la sentencia por una cuestión formal. O sea, no leyeron nada. El Tribunal Superior, no estoy hablando de un juez de primera instancia. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Por eso, yo sé que es duro, yo estoy diciendo, a veces da ganas de mandar todo al diablo, sobre todo cuando tenemos al Estado de contraparte, pero bueno, los casos hay que seguirlos, los casos se ganan, como decía la doctora Navarrine, algunos lo ganan en los campos de batalla, nosotros lo ganamos en estos campos de batalla, con todo en contra, pero bueno, no hay que bajar los brazos, es una propuesta de trabajo que a veces todos los días digo, no me tengo que dejar vencer por la justicia incluso, ¿sí? Bueno, terminamos antes, Darío, vamos a ver si hay preguntas. A ver cómo estamos. Bueno, ¿alguna duda? No, estamos bien. En el chat, no. Bueno, Darío, help, a ver cómo hacemos, porque no sé si Doc, queda algo. si no hay ninguna pregunta, lo dejamos acá por hoy. Bueno, lo dejamos. Bueno, gracias Mariano por el saludo. Yo probablemente los vea en la última charla, que no es la que viene, sino la otra. Bueno, y que espero que les sea de utilidad
dejen de buscar Intercorp, AFIP contra Intercorp, el fallo es de corte del 15 de junio. Bueno, gracias Agustín, gracias Bernardo. Y bueno, no hay que bajar los brazos. Bueno, gracias doctora Cristina, Liliana, Cristian, Tamara, Florencia, doctor Carlos. Sí, se va a mandar, doctor Carlos, el PDF. Lo van a mandar, ¿cierto, Darío? Sí, Doc, el día de mañana lo vamos a estar mandando. Bárbaro. Bueno, los saludo y buena semana de lo que resta. Chao, hasta luego.